Entonces, bueno, ahora el método 2, como les comentaba, es ponerlo todo en esta tabla, en este arreglo de tipo int, y poner en cada una de sus posiciones, pues cada valor, 4F, 12, 4C, 24, así como lo tenemos aquí en la tabla, igualito. Bien. ¿En qué consiste este método? Ok, uno primero, antes de que se me olvide. Si ustedes hacen o ponen variables, definen variables fuera del main, recordarán ustedes que había algo que se llamaba variables locales y variables universales. Las variables locales son aquellas que están dentro de la rutina. En este caso, las locales serían las que están dentro del main. Por ejemplo, si yo definiera una aquí adentro, sería una local. Si yo definiera estas variables dentro de la subrutina, o sea, aquí, sería una variable de tipo local también. Las locales son variables que única y exclusivamente se pueden utilizar dentro de nuestra subrutina. Si yo la trato de jalar, por ejemplo, una variable que está aquí dentro, aquí yo defino una variable X, la trato de jalar aquí en el main, me va a mandar error porque para el main no existe. Si yo defino estas variables fuera de cualquier, ¿cómo se llama? De cualquier subrutina, se transforma en una variable global. Y de tal modo que inclusive aquí el programa nos da ese chance de ver las variables globales que tenemos. Entonces eso es bonito. Si yo defino subrutinas aparte o functions, como también lo maneja MATLAB, puedo aquí ver los functions que yo tengo. El principal, display método 1, que es el que vimos ahorita, y el método 2. Entonces, pues eso también es algo bonito y también para que recuerden la diferencia de variables. Entonces, ¿de qué se trata este método? Pues muy simple. Yo ya lo definí como un arreglo completo. Lo único que tendría que hacer es recorrer este arreglo y punto, ¿no? ¿Cómo voy a hacer eso? Pues con un ciclo for. Agarro un ciclo for que inicie en 0 y que haga que port D sea igual a tabla en la posición I. De tal manera que yo hago I igual a 0, entonces quiere decir que port D va a ser igual a tabla en la posición 0 y va a ser su posición 0, pues es esta. 0x01, que es nuestro 0, ¿no? En el contador. Luego, se espera 400 milisegundos. Aquí aumenté el retardo porque voy a poner los dos métodos al mismo tiempo para que se vea la diferencia entre uno y otro, pero el retardo puede ser el que sea. Y luego se incrementa la variable en 1. Recordemos que el i más es incrementar en 1. Y entonces hace que port D sea igual a tabla en la posición número 1, porque ahora i vale 1. Y así, ¿no? Va aumentando la cuenta, que es un ciclo for. Termina el ciclo for y sale del ciclo. Sale del ciclo y entonces, por tanto, termina nuestra función o nuestra subrutina. Entonces, recordemos que esto es un programa serial. Quiere decir que el microcontrolador, al ser serial, va a empezar a correr todo lo que hay aquí en main, esto, display, y hasta que no acabe método 1, va a empezar a correr método 2. Y si está corriendo método 2, no hay forma hasta ahorita en este tipo de programación que haga que podamos sacarlo de ahí. Porque es serial, entonces yo le estoy diciendo que corra esto y va a correr esto. Y como esto es un ciclo for, sí o sí debe de terminar el ciclo, ¿no? A menos que haya una cosa que vamos a ver después, que son las interrupciones. Pero ahorita es serial por completo. Bien, entonces vamos a implementarlo. ¿Alguna duda, inquietud con esto del método 2? No. Bueno, entonces recordemos que el método 1 era rápido y yo le puse al método 2 que fuera lento. Entonces corremos y entonces ahí vemos el método 1 y inicia el método 2 más lento. Si quisiéramos hacer un distintivo o probar solamente uno de los métodos, como lo hice anteriormente, pues solo es cuestión de comentar, ¿no? Entonces aquí puedo comentar el método
1, por ejemplo, que ese ya lo vimos funcionar solito. Vuelvo a reconstruir, hacer rebuild y vuelvo a poner. Corre el programa. Y entonces ahí lo vemos, ¿no? Y entonces vimos cómo hay dos metodologías para hacer un mismo contador de dos formas. Las metodologías no son únicas. Hay más. Puede ser que alguien pueda decir, y si lo hago con un while o con un do while o con algo más, se puede y es válido, ¿no? Entonces, esto es cuestión ya de programación, de cómo lo hagan cada uno. Pero también recuerden que dependiendo lo que hagan es el consumo de memoria. Por ejemplo, voy a implementar solamente el método 1 y quiero que se fijen en algo. Voy a implementar solamente el método 1. Todo lo que tenga que ver con el método 2 lo voy a comentar de momento, como si no existiera. Entonces, quiere decir que comentaría este y todo el método 2. Pueden comentar grandes líneas de código, clic derecho y ponerle aquí comment. Y ya está. Comentado mi... déjenme ver si lo comentó. Ahí lo comentó, bueno. Ajá, sí. No sé qué se espera. Profesor, disculpe, lo que dice ahí Ah, sí. Dime. de la I, ¿eso de dónde salía, perdón? ¿Del qué? Eso que está arriba, lo de las letras, donde dice número D, Es el comentario, método número 1. E. Es el método 1, donde nada más ponía directamente por D igual a lo que estaba en la tabla. Luego por D lo que estaba en la tabla. Es la parte del método 1. Pero eso usted se lo puso manualmente, ¿no? Sí, el método 1 es eso, es ponerlo todo manualmente. ¿Qué es lo que decíamos? Que es la forma como intuitiva. Aquí ya la regué. Aquí no sé qué le apreté, pero ya no me lo puso dentro. Bueno, le voy a quitar esto. Bueno, a ver. No. Ok, ya está. Sí, entonces sí, recuerda, esto es el 1, el que vimos al principio, ¿no? La forma 1 de cómo hacerlo. Intuitivo haciéndolo manualmente. Básicamente algo muy semejante o parecido a lo de la memoria, como lo hicimos. Eso sería el equivalente de la memoria 1 cuando lo hicieron en RAM a mano. El método 2 sería algo más semejante a cuando ustedes lo hicieron ya con los contadores, ¿no? Ya está. Entonces, reitero, voy a desaparecer todo lo relacionado con el método 2. ¿Sí, Karina? Sí, respondí tu duda. Sí, gracias. Bien, entonces, si se dan cuenta, ahorita comenté todo lo relacionado con el método 2. No hay nada del método 2. Entonces, lo que quiero que vean es que si yo construyo, aquí me dice que en donde dice RAM utilizada, dice que solo utilicé el 1% y que me queda el 99% de localidades de memoria. Y en el caso de la ROM, de la memoria de instrucciones, utilicé el 3%. Entonces, eso es en el caso del método 1. Si yo veo y ahora lo hago a la inversa, desaparezco todo lo relacionado con el método 1. Comento esto. Comento, desaparezco todo lo relacionado con el método 1. Regreso al método 2.
Ahí está el método 2. Cometo método 1. Entonces, para que no se nos olvide, teníamos 99 y 97. Y reconstruyo. Pues resulta que ahora el método 2 es a la inversa. Ya no ocupa más localidades de memoria en la RAM. Antes recordemos que ocupábamos solamente el 1% o no ocupábamos el 99%. Ahora ocupamos el 94%. Pero en la ROM ahora es inverso. Ahora solamente estamos ocupando el 1% cuando antes era un valor más grande que estábamos ocupando. Entonces ahí es donde se ve las diferencias de programación. Si tenemos microcontroladores de prestaciones muy pequeñas, como por ejemplo el PIC 16F84, que era muy famoso, pero es mucho más pequeño en todo sentido, pues a lo mejor cuidar esto sí vale mucho la pena, ¿no? Y en el caso de que yo tenga los dos métodos, pues evidentemente todo tiene que ser, ocupar muchísimo más, ¿no? Entonces voy a poner esto y esto de acá. Y entonces ahora eso hace que, pues evidentemente, ¿no? Ya tengo el 6 y el 4%, ¿no? Entonces se hace bastante más grande la ocupación. Grande, entre comillas, ¿no? Porque estamos hablando de un programa inicial, entonces todavía es pequeño, pero sí aumenta. Entonces, bueno, eso es la parte introductoria respecto a esto de el PIC y pues sería todo.